So what are your names? Ray, Lorraine, Tim. It's, I'm sorry. Who's this? His name's Ray. Ray. I remember Ray. I photographed you, Ray. Do you remember? Years ago. And your name is Lorraine. Lorraine and Timmy. Yeah. Now you guys grew up here in Odd, West Virginia. How many years have you lived here? All my life. Los efectos de la consanguinidad y la endogamia en el cerebro son el tema de nuestra discusión de hoy. Examinaremos la situación de la familia Whittakers mientras también describo cómo funciona el intercambio de genes. En Virginia, Estados Unidos, vive una familia que no es como las demás, puesto que se formó a través de la endogamia, que se da cuando individuos emparentados, específicamente primos o familiares lejanos, se relacionan para procrear. El fotógrafo Mark Laita en el 2004 fue el primero en exponer la situación particular de este grupo familiar. Luego, en el 2020, volvió y realizó un documental en el que profundizó más acerca de ellos, que presentan problemas de salud por esta forma de reproducción. Conoce la historia de esta extraña familia en este video. La deformación física y el evidente retraso mental son característicos en personas que se procrearon mediante la endogamia. Pero ¿cuáles son las consecuencias a nivel neuronal? Quédate que yo te lo cuento. Para entender por qué la endogamia puede ser tan peligrosa hay que fijarse en la genética. La mayoría de las enfermedades genéticas se producen cuando se unen dos genes defectuosos, que suelen ser recesivos. Esto significa que para que una persona la padezca, ambos padres deben ser portadores. La mayoría de nosotros es portador de un gen de alguna condición que probablemente nunca manifestemos, pero si tenemos un hijo con una persona que también porta ese gen, existen altas posibilidades de que desarrolle una enfermedad que incluso podría ocasionarle la muerte. Tenemos como ejemplo la acromatopsia, una enfermedad congénita que hace que quien la sufre solo vea los colores blanco, negro y gris en todas sus tonalidades. Afecta a 1 de cada 33,000 estadounidenses, pero 1 de cada 100 es portador de su gen. Así que si uno de nuestros supervivientes post-apocalípticos fuera portador, su hijo tendría un 25% de probabilidades de tener una copia de ese gen. Así que imagina que se junta con un familiar cercano, la situación sería más caótica aún. Hasta ahí todo bien. Existe una comunidad que no puede estar genéticamente más cerca de sus antepasados de lo que está la realeza europea. De hecho, tras 200 años de matrimonios entre primos, sobrinos y tíos, los Habsburgo de España son un experimento de ello. Carlos II, el hechizado, fue su más famosa víctima. Fue rey de España entre 1665 y 1700. Nació con una letanía de discapacidades físicas y mentales, y no aprendió a andar hasta que cumplió los 8 años, y ya como adulto, su infertilidad condenó a su dinastía, la Casa de los Austrias, a morir con él. La razón más concreta fue revelada por un equipo de científicos españoles en el año 2009. La ascendencia de Carlos II estaba tan enredada que su coeficiente de consanguinidad, una cifra que refleja la proporción de genes heredados idénticos, era mayor que si hubiera sido engendrado por dos hermanos. Es la referencia que utilizan los ecologistas para medir el riesgo de extinción de ciertas especies. Cuando la población es pequeña, todos terminarán siendo parientes antes o después, señala el Dr. Bruce Robertson de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda. Las anomalías que se relacionan con mayor frecuencia a la endogamia incluyen las cardiovasculares, los defectos de la cara y cuello, afectación del sistema músculo-esquelético, pérdida de audición congénita y defectos visuales. Sin embargo, también se han encontrado asociación con otras alteraciones como inmunodeficiencia, betalasemia, hipertensión arterial en los niños y bajo peso al nacer, entre otras. Después de esa primera visita, el fotógrafo Laita mantuvo una pertinente comunicación con los Whittaker, que le permitió regresar al lugar en 2020 y grabar un documental llamado Inbreed Family, The Whittakers,
el cual publicó en su canal de YouTube Soft White Underbelly. En esta cinta se pudo conocer a 4 miembros de los Whittaker: Betty, Lorraine, Ray y su primo Timmy, quienes, a excepción de Betty, tienen distintas anomalías tanto físicas como mentales. Un año después, en el 2021, Betty le contó al cineasta que sus padres efectivamente estaban relacionados, es decir, eran primos hermanos dobles. Dado esto, la endogamia fue, al menos en parte, responsable de las anomalías mentales y físicas observadas en Lorraine, Freddie, Ray y Timmy, resaltó Laita. And it looks like your parents were double first cousins, Yeah. which might explain some of the defects that Ray and Lorraine and Freddie and some of the, but I suspect there's probably something else going on too. Maybe something in the environment, in the water, or something. What you guys ever have any ideas about what I mean, was Ray doesn't really speak. Why do you suppose that might be? They say he's born like that. You were just born that way. Yeah, he's born that way. Lorraine was too, and Timmy was too. Yeah. But Timmy's a cousin, right? ¿Cuál es la diferencia entre endogamia e incesto? A nephew. La Okay. endogamia, a diferencia del incesto, implica la unión de primos o parientes lejanos, mientras que el incesto se refiere a relaciones entre hermanos o padres e hijos. En el caso de la familia Whittaker, se han documentado prácticas de ambas formas de consanguinidad en sus ancestros. Los hijos del primer matrimonio sufrieron trastornos genéticos que se han agravado a lo largo de las generaciones. Se menciona también la existencia de una hermana sin nombre y otros miembros de la familia que aún no han sido revelados públicamente, a excepción de Betty. Todos ellos presentan algún tipo de anomalía física o mental. Las malformaciones congénitas son evidentes en estos individuos, desde albinismo y simetría facial alterada, hasta extremidades fusionadas y paladar hendido. Además, la endogamia también ha afectado el cerebro, causando microcefalia, un trastorno donde el tamaño de la cabeza es más pequeño de lo normal, limitando así el desarrollo de las redes neuronales y la neuroplasticidad. El cerebro, siendo el órgano responsable de los procesos cognitivos y conductuales, se ve afectado en su manifestación adecuada, lo que resulta en retraso mental, dificultad en el habla, comprensión y psicomotricidad. Algunos miembros de la familia Whittaker se comunican a través de ladridos y gruñidos, presentando una comprensión muy básica y una mentalidad similar a la de los niños. Además de las malformaciones físicas y los problemas cerebrales asociados a la endogamia, existe una predisposición genética a 3 enfermedades mentales: esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión. Estas enfermedades tienen una alta manifestación genética, lo que significa que la probabilidad de que se manifiesten en la descendencia es mayor cuando se juntan 2 individuos emparentados y portadores del mismo gen defectuoso, según relató Laita en el podcast Concrete. Su llegada a la casa de los Whittaker no fue bienvenida por la familia, ni por sus vecinos, que intentaban proteger a los desamparados hermanos. Al enterarse de que los Whittaker estaban atravesando el duelo causado por la muerte de un familiar cercano, el fotógrafo ideó un plan para ganarse su confianza y capturarlos con su cámara, convenciéndolos de que un retrato familiar podría ser un buen regalo para despedir al fallecido. Así fue como el hombre tomó las primeras imágenes de una familia que se había mantenido como un penoso secreto al norte de los Estados Unidos. La poderosa imagen de los Whittaker, donde se puede ver a 3 hombres deformes, con la mirada perdida y sin la capacidad de mantener la saliva dentro de su boca, se incluyó en el libro. Esto pasó sin pena ni gloria por los estantes, lo que podría haber sido una oportunidad para presentar la vida de la familia más incestuosa del mundo. Quedó sepultado ante novedades editoriales y proyectos con mayor caché. Muchos años después, Laita regresó y logró conseguir este impresionante metraje que documentó en su canal de YouTube y que le ha dado la vuelta al mundo. Este caso real pone en evidencia los peligros de la endogamia y la importancia de la diversidad genética para el futuro de la humanidad.
Aunque esta práctica está culturalmente condenada y prohibida legalmente en muchos lugares, todavía se lleva a cabo en comunidades aisladas, manteniendo un ciclo vicioso de enfermedades y discapacidades hereditarias. ¿Pero tú qué opinas? ¿Habías oído de la endogamia? Déjame saber tu opinión de este caso en un comentario. Can you tell me anything? Lorraine, what can you remember of your family?